¿Te cuesta mantener comportamientos saludables en el tiempo o quizás cambiar aquellos otros que no son tan buenos para tu vida? Pues quédate porque en los próximos minutos voy a hablar de la autodisciplina, ese camino tan necesario de abordar para llegar al éxito en nuestra vida. Muy buenos días, gente maravillosa, feliz de poder saludarles otro miércoles aquí en este canal Quanticoach que busca y pretende pues llevarles información útil para vuestra vida. Mi nombre es Natalia Salinas y como les contaba hace un ratito, voy a hablarles de la autodisciplina, ese problemita que tenemos muchos, me incluyo yo en alguna época de mi vida que he tenido bastantes problemas para disciplinarme, para tener comportamientos que me aportaran valor a mi vida y que bueno, gracias a recursos que he utilizado, herramientas y a ampliar mi conciencia, puedo hoy tener muchísimos menos inconvenientes para alcanzar las metas que deseo. Y por eso quiero compartirlo con ustedes porque creo que cuando uno tiene algo bueno que contar, tiene que repartirlo a los cuatro vientos. Y por eso ustedes mismos también les digo, si les gusta la información que ven aquí, compártanla y por supuesto suscríbanse al canal porque eso nos hace una pandilla feliz mucho más grande. Bueno, gente, vamos a comenzar hablando de la autodisciplina. Yo la información de hoy la voy a estructurar por puntos, como estoy haciendo últimamente, porque creo que como hablo tanto, se entiende mejor cuando voy sistematizando lo que digo. Entonces, pues me ordeno yo también y les transmito esta información a ustedes de una manera más concreta. Pues estos puntos, para que tengan una idea, son bastante maleables. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los puedes utilizar para entender por qué no estás siendo disciplinado en la actualidad, o también los puedes utilizar para entender cómo serlo más. Entonces, vamos a ir definiendo punto por punto y ustedes los van haciendo suyos y viendo a ver de qué manera les puede ir sirviendo cada uno para el momento de la vida en el que se encuentran, porque no todos estamos en el mismo nivel de aprendizaje. Entonces estos puntos pues pretenden eso, adecuarse a ese estado de presente en el que te encuentras. Y vamos con el punto número 1. La mente tiene unos modos automáticos que son muy prácticos y muy buenos para ahorrar energía y para hacernos sobrevivir en este mundo tan hostil, ¿no? Entonces, hay veces que tenemos que comprender esas limitaciones que tiene la mente y reeducarla. Y para reeducar la mente tenemos que trabajar muy al unísono con la ampliación de la conciencia. Cuando yo no solo creo que soy este cuerpo y esta mente, sino que hay algo más al mando mío, que está en un estadio superior, que juega como en una liga de mayores, entiendo que puedo condicionar a la comodidad de mi mente. Porque claro, mi mente tiene unos hábitos que hacen que pues ahorre energía, que yo pueda recibir felicidad rápidamente. Entonces siempre voy a buscar el camino más corto hacia la felicidad, aunque ese camino no sea bueno a largo plazo. Voy a poner un ejemplo, o sea, si yo tengo que ir al gimnasio porque me apunté al gimnasio para adelgazar y de repente estoy en mi casa en el sillón y estoy mucho más a gusto en el sillón, botada ahí, tirada en el sillón, muy campante, en el momento ese, si yo me guío por la parte de mi cerebro que quiere el hábito, que quiere la comodidad, que quiere el camino más corto, a mí el camino a la felicidad en ese momento más corto es quedarme en el sillón. O sea, a mí levantarme, ir al gimnasio, coger pesas o hacer una clase no me va a aportar la misma felicidad a corto plazo que estar en el sillón. Entonces siempre voy a querer, si yo no amplío mi conciencia, ir a esa parte corta de placer automático. El cerebro tenemos que entender que va a buscar ese placer automático, por eso tenemos que salir de ese modo. Y para salir de ese modo automático también hay una parte del cerebro que nos puede ayudar, que es la corteza prefrontal, que es donde está la fuerza de voluntad, donde está el yo quiero ser, yo quiero tener, yo quiero llegar a... ¿Ok? Pero hay que tener muy en cuenta esto que estoy diciendo, que está luego esta parte donde está la amígdala, el tálamo, que tiende a hábitos, que tiende a dejarse llevar por emociones, por impulsos, y claro, nos tira mucho abajo. Por eso aquí el tándem perfecto es trabajar la conciencia. ¿Y cómo la vamos a trabajar a la conciencia? No me voy a extender mucho en este punto porque hay más vídeos para hablar del tema, pero es conectando con esa parte mía, llámala como tú quieras. No quiero entrar aquí en cosas que te hagan pensar que esto es místico, porque no tiene nada de místico. Esto lo puedes comprobar en tu día a día, en tu realidad.
cuando tú te dejas llevar, a mí me gusta llamarle ese yo superior que tengo, puede con la parte hábito, mente cómoda, digamos, premio automático. Ya quiere ir a más, quiere verme expandido, quiere verme feliz, quiere verme en equilibrio y en armonía. Mi mente no está en ese nivel, mi mente quiere comodidad, quiere que yo sobreviva y quiere que yo esté en un modo que no sufra. Y claro, ese modo de no sufrir, como decía antes, no siempre es a corto o a largo plazo lo mejor, incluso al revés. En las adicciones lo vemos mucho a esto, o sea, una persona que es adicta, el camino más corto es consumir eso que le hace daño porque le provee esa felicidad automática, ese bienestar espontáneo, aunque a corto, a medio y a largo plazo le haga muchísimo daño. ¿Pero por qué? Porque se está dejando llevar por esa parte de hábitos de la mente. Cuando tú conoces esto, que esta es la función de este punto número 1, tener el conocimiento de quién está al mando al final de tu vida, quién es el que tiene el volante de tu coche. ¿Estás dejando que sea esa parte automática o estás comprendiendo que hay otra cosa más arriba que puede condicionar esa parte de abajo y ayudarte a expandir? Ese es el objetivo de ese punto, que tengas ese conocimiento de tu mente y puedas expandir. Para entender un poquito más de la autodisciplina, en el punto número 2 voy a hablar de la renuncia. O sea, si nosotros queremos empezar este camino de ser cada vez más autodisciplinados, y entiéndase por autodisciplina el poder entender cuándo hacer lo que tengo que hacer en el momento que lo tengo que hacer y en el escenario en que lo tengo que hacer. Hablando de esa autodisciplina, yo tengo que entender que la capacidad de renuncia es muy importante. Cuando yo entiendo que hay un montón de cosas que no me están aportando lo que me tienen que aportar y entiendo que en determinados momentos renunciar a ellas puede suponer un beneficio a corto o a medio plazo muy grande y comienzo a ser consciente de eso, porque eso es lo importante, porque recuerden que si yo vivo en un modo automático, renunciar a cosas me va a ser mucho más difícil porque voy a estar siempre buscando ese placer inmediato. Entonces me va a costar más renunciar. En cambio, si yo digo, a ver, ¿esto qué me aporta? ¿Realmente para qué lo necesito? ¿Qué me está tapando en este momento? ¿Qué agujerito está ahí intentando que yo no vea? Cuando yo tengo esa capacidad de decir esto sí, esto no, y ponerme a intentar renunciar a cosas, y esto, ¿saben cómo lo voy a conseguir? Estando muy presente en mí. O sea, si yo abandono ese modo automático estando presente en mí, soy capaz de decir, no voy a hacer eso porque tengo que ir a hacer otra cosa. O elijo no hacer esto hoy porque esto otro en el orden de prioridades que tengo es mucho mejor. Y para este segundo punto, para que salga bien el renunciar, yo tengo que entender que hay un orden de prioridades, ¿vale? Algo que puede ser muy bueno en determinado momento, en otro no lo es. Voy a poner el mismo ejemplo que di del gimnasio. Si yo voy al gimnasio y me he apuntado en el gimnasio y he conseguido tener hábitos en el gimnasio y ahora pues voy prácticamente a diario, me la paso muy bien y demás, ya he conseguido consolidar ese hábito y es algo que me hace bien, tengo que entender que quizás si estoy en épocas de examen, aunque el gimnasio me haga muy bien, en el orden de prioridades voy a tener que renunciar al gimnasio. Y me vas a decir, vale, pero es que si el gimnasio me hace bien, ¿por qué voy a renunciar a algo que me hace bien? Es que la renuncia no siempre radica en qué te hace bien y qué no te hace bien. La renuncia tiene que estar compenetrada con una jerarquía de prioridades. Si tú no tienes prioridades, finalmente lo que te hacía bien en un momento, quizás en otro no te va a hacer bien y no te vas a dar cuenta. Entonces tenemos que entender que hay una jerarquía. ¿Y cómo podría definir yo esa jerarquía de prioridades? Haciéndome esta pregunta, y es muy buena. ¿Qué es lo que tendría que hacer hoy si solo pudiera hacer una cosa? Si solo pudiera hacer una cosa, ¿qué de todo lo que tengo que hacer hoy me va a aportar más valor a mi día y consecuentemente a mi vida? O sea, si tú te contestas esa pregunta, el orden de prioridad sale clarísimo. Entonces,
si quieres seguir con la lista, dices, bueno, habiendo hecho esto, que ya lo puse en primer lugar, que tengo que hacerlo, ¿no? ¿Qué otra cosa, si solo pudiera hacer una sola cosa más, qué otra cosa haría para que este día, pues, me resultara valioso y aportara yo valor a través de mis elecciones y mis comportamientos? Esa pregunta no falla. Entonces recuerda, segundo punto, tener esa capacidad de renunciar, teniendo atención en esa renuncia a qué cosas me van a aportar el máximo valor a mi día o a mi vida. Bueno, el tercer punto es, tengo que focalizar. Para que yo tenga autodisciplina, tengo que abocarme a eso, a lo que me quiero disciplinar. Volvemos al ejemplo del gimnasio. Quiero coger hábito en el gimnasio, quiero comenzar a tener una visita al gimnasio diaria. Entonces, yo para poder focalizar en eso, voy a centrarme en esa actividad. Entonces, ¿qué cosas puedo hacer para centrarme en esa actividad? Pues puedo tener, previo a tomar la decisión de ir a ese gimnasio, información de qué cosas puedo hacer en el gimnasio, qué cosas necesito para trabajar mi cuerpo concretamente, o si voy para una parte específica de mi cuerpo, qué ejercicios tengo que hacer. Pues puedo informarme sobre cosas relacionadas con el cuerpo físico, con el ejercicio. Puedo incluso motivarme eligiendo una persona para que me acompañe. O sea, el focalizar comprende distintas decisiones y acciones que me lleven a estar muy compenetrado con eso que he elegido. O sea, voy a aplicar la concentración a eso que he elegido, autodisciplinarme. Porque si yo simplemente quiero ir al gimnasio porque tengo que adelgazar, estar mejor físicamente o lo que sea, y me apunto, ¿no? Fui, pagué la cuota y demás, y eso se quedó ahí. ¿Dónde está la focalización? ¿Dónde está el hecho de que yo esté abocada a esa decisión que he tomado? ¿Qué pasa? ¿Que solo me va a hacer sentir bien el estar apuntada? Eso no sirve, eso se va a perder en el tiempo, eso no va a llevarnos a nada. O sea, yo tengo que entender que aquello que elegí le tengo que poner mi atención. Tengo que hacer que mi mente se convierta en un rayo láser que focalice en eso que quiero hacer y ponerle atención, intención para que pueda surgir la voluntad. Si yo no le pongo atención e intención, la voluntad es algo que no va a ser invitada a mi comportamiento y no me va a ayudar a ponerle acción a eso que quiero hacer. Vamos al punto número 4. Otra cosa primordial para tener autodisciplina o para entender por qué no tienes autodisciplina en eso que estás haciendo es céntrate cuando estás haciendo eso en realmente hacerlo. O sea, si lo tuviera que definir en una frase sería: haz las cosas que dices hacer cuando las estás haciendo. Y esto nos pasa mucho, quizás con esta frase te mareo un poco, te lo voy a explicar un poquito mejor. No sé si escuchan esas personas que dicen: he estado todo el día trabajando, he hecho 1000 cosas, no sé ni cuántas cosas he hecho hoy, no tengo tiempo para nada. Pero luego, si analizas la vida de esa persona, cuando dice estar haciendo eso que está haciendo, en realidad, si lo pudiéramos ver en porcentajes, está un 30% de su tiempo haciendo eso. El otro 70% está mirando el móvil, está metiéndose en alguna página web, está levantándose y dando vueltas. Entonces, esto es un autoengaño que tenemos que desterrar de nuestra vida. O sea, mira, más vale que digas, voy a hacer media hora esto y te focalices, como lo que decía en el punto anterior, lo vivas, estés presente en eso que estás haciendo, que acumules tiempo y te autoengañes creyendo que estás haciendo algo. Porque estás ahí firmando tu destino al fracaso, ¿vale? Un hábito que no se hace desde la presencia, un hábito que no se hace desde el quiero hacer esto, disfrutarlo y compenetrarme con eso, es un hábito que no va a durar nada en el tiempo. Yo tengo que hacerme amiga de mis hábitos, tengo que sentirlos, tengo que entender que están para algo. Entonces, cuando yo trabajo este punto, lo que estoy desarrollando es otro punto que hablé en otro vídeo, es cuando hablé de los objetivos, es el para qué. ¿Para qué lo estoy haciendo? Si yo estoy en ese modo automático y sí, simplemente voy al gimnasio y me siento en una máquina, pero no lo estoy ni sintiendo, no estoy compenetrada con lo que hago, luego pues doy una vuelta, me pongo a charlar con alguien,
es evidente que en ese modus operandi del hábito que he escogido, no lo voy a sacar, no voy a sacar resultados, no voy a sacar partido de eso que escogí hacer. Al contrario, voy a perder tiempo que, recuerden, en mi orden de prioridades, estaré dejando algo por el tiempo que perdí en eso otro. Entonces, ¿queremos trabajar la autodisciplina? Tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que hacer las cosas que decimos que estamos haciendo cuando las hacemos. Vale, es un trabalengua esto, pero haz las cosas que dices que estás haciendo. No te evadas, no te engañes creyendo que el pasar de las agujas del reloj te hacen marcar tarjeta en eso, porque es una gran mentira que te estás contando. Bueno, gente, espero que estos puntos les hagan ampliar mucho más el campo de visión que tienen de la autodisciplina, porque la verdad que es algo que, bueno, yo puedo decir que en mi vida me ha cambiado la forma de percibir resultados, porque me he dado cuenta que al final esos resultados que yo siempre creí que eran tan difíciles de conseguir, finalmente no eran tan difíciles, solo costaba organizarme un poquito, ¿vale? Y añado a los puntos que acabo de decir el tema de la planificación y la organización. Yo les recomiendo completar la información de este vídeo porque no he querido repetir puntos que quizás son importantes, porque ya los hablé en el vídeo de cómo alcanzar objetivos. Échenle un vistazo a ese vídeo porque, por ejemplo, hay un punto que habla de la planificación y la organización y es muy bueno para que lo complementen con esta información de la autodisciplina. Bueno, para resumir, recuerda que tu mente es cómoda, que no te va a ayudar a que te esfuerces demasiado porque eso es un desgaste de energía tremendo para ello y además pues es un riesgo de que te pongas triste por no alcanzarlo y es un precio que tu mente no va a querer pagar. Segundo, sé capaz de renunciar a lo que realmente sabes que no te está aportando nada. Comienza practicando pequeñas dosis de renuncia y ordena en esa jerarquía. Si tuvieras que hacer una sola cosa hoy, ¿qué cosa harías? Para luego poder focalizar en qué realmente quieres obtener de ese hábito, de ese comportamiento que has tomado la decisión de tener. Y finalmente hacerlo cuando dices que lo estás haciendo, ponerle esa presencia, habitar tu hábito, ¿no? Tomar parte de él. Así que bueno, espero que te sirva esta información y que sobre todo, como digo siempre, la pongas en práctica porque si no, no sirve para nada los minutos que estuviste perdiendo escuchándome, ¿vale? Así que haz que estos minutos que estuviste viendo este vídeo valgan la alegría en tu vida y generen resultados. Estás aquí para trabajar, para sentir, para hacer lo que tienes que hacer. Así que un abrazo muy grande a todos los que están viendo este vídeo y a los que pronto lo van a ver. Y gracias por estar ahí, ya saben, suscríbanse, denle a like y les espero el miércoles que viene con una nueva información. Besitos.